No, bonito esto por acá porque vivimos alejados del estrés de la rutina, ya de la contaminación de los carros. Por lo menos nosotros queríamos seguir la línea de que en el futuro estaba el futuro está en el campo. Entonces, sí, pues, pero muchos no se pueden despegar de la ciudad. Convertirse en eso que ustedes llaman comunidades de resistencia. Sí. Implica que la persona tuvo una transformación personal, sí, o sea, que hubo una transformación interna primero. Sí. ¿Sí? O sea, y lograr esa transformación interna debió ocurrir, yo pienso que debió ocurrir por una saturación de la propuesta en la que uno estaba. Entonces, si la propuesta era la ciudad, digamos como entorno, si la propuesta era el trabajo, el colegio, la universidad, sí, como entorno, si la propuesta era la familia que tenía, si la propuesta era el trabajo que tenía, la profesión que tenía, el ritmo de vida que tenía, si eso lo saturó y se aburrió de eso, ahí surge la posibilidad de estas propuestas. La historia del mercado orgánico consciente y solidario no comienza propiamente en el momento de su fundación. Empieza, más bien, con los caminos recorridos por cada uno de sus fundadores e integrantes y que por azar, distintos condicionamientos o a causa del destino, se fueron cruzando hasta llegar a sembrar, cuidar y ver crecer este proyecto agroecológico y educativo. Estos son sus caminos. Frente a la aplicación indiscriminada de agrotóxicos y la presencia de enfermedades a raíz, hay algo de esos agrotóxicos, entonces nos vimos en la necesidad de crear un mercado alternativo que no tuviera nada que ver con los mercados convencionales, con la agricultura convencional. Desde hacía ya un par de años estuve trabajando con lo que fue el inicio de la red de agricultura urbana de Bogotá y algunas iniciativas de agroecología en los alrededores de Bogotá. Y yo entonces comencé a mover los productos de estas experiencias. Yo hacía lecciones de yoga, entonces conocí a un productor en la vereda de Kiva, en Ciudad Bolívar, y él producía quesos. Entonces yo movía los quesos, los llevaba hasta el centro de Bogotá, los vendía y comencé a crear una pequeña red. Con Sandy nos conocimos en ese colectivo y entonces surgió, yo paralelamente a esto apoyaba el proceso campesino, se llama el proceso campesino y popular de la Vega Cauca. Entonces con ellos este proceso campesino es bastante fuerte y en ese entonces se organizó el primer encuentro de pueblos y semillas. Entonces cuando nosotros fuimos, yo terminé siendo la coordinadora de la mesa de experiencias de comercialización. Y de esa mesa, digamos que los participantes tomamos la responsabilidad de regresar cada uno a su experiencia en cada región y fortalecer las redes de comercialización. Entre el año 98 y 99, yo estaba acá en la Universidad Nacional Estudiante, teníamos una oficina en sociología y teníamos un grupo de estudios que se llamaba Especies SOS. ¿Especies? Especies SOS. SOS. Entonces este grupo de estudios empezamos a hacer como unos proyectos, algunas cositas que tenían que ver como con la siembra. Yo antes, hace 8 o 9 años, estuve trabajando en un mercado que se llamaba en ese momento El Camino Natural. Y en ese momento estaba estudiando naturismo, estaba pues como haciendo hartas cosas alrededor de la salud. Realmente fue alrededor de la salud que empecé a trabajar, pues por eso llegué al amaranto y a las mantequillas vegetales. Trabajaba muy duro antes todo lo que tenía que ver con la psicología del ser humano, con el comportamiento del ser humano. Sí. Eso lo trabajaba antes como tallerista, sí. Trabajaba. Pero cuando empecé a trabajar con la tierra, me di cuenta que había una relación directa entre ser humano y tierra.
Yo le traía a Denise, digamos, 1 kilo de orellanas. Ella la llevaba en la bicicleta, se iba y la vendía. ¿Te acuerdas de esa miel? ¿Había miel antes de que llegó Arturo o hubo otra miel? Sí. Una miel de una señora. Porque usted no estaba desde el inicio, ¿no? Ah, una cristalizada, una miel blanca dura. La de María. María de Miel es María. Tierra Negra. De Tierra Negra y de Tierra Negra. De Zipaquirá, es Tausa. No, eso no es nuevo, con eso es ya saliendo para Boyacá. El Valle de Ubaté. Yubaté, eso ya es. La miel que le encantaba a la Liz. Sí. Vamos a muchas ferias. Hacíamos ferias en parques. Ahí Sí, mismo parques en la Nacional hemos hecho varios. En la Nacional hicimos muchos. Ahí en Quinta Pared también hicimos. En la Candelaria también fuimos. La observación directa sobre los modos de cultivo tradicionales, la transmisión oral proveniente de sus padres y abuelos, informarse a través de la radio de onda corta, de emisoras internacionales y documentarse por su propia cuenta, llevaron a Fabriciano junto con su familia a ir formando una conciencia ecológica que le permitió entender la relación entre los cambios en los modos de producción agrícola y los problemas ambientales del mundo. Yo creo que la diferencia mía con relación a los que han tenido estudios primarios, secundarios y universitarios es la de que yo he sido autodidacta. Yo no he estado en los planteles educativos donde, pues con todo el respeto y el perdón de ustedes, claro, forman mentes para que respondan a ciertos intereses. Sí. Yo he sido autodidacta y por lo tanto he tenido una concepción muy analítica y crítica de la situación. La cuestión de los reservorios o bancos de semillas, sí. He tenido por ahí versiones de que comunidades indígenas conservaban semillas de maíz bajo tierra, es decir, caletas de semillas bajo tierra. No sé de qué manera lo harían, ese conocimiento se perdió. Ajá. Dice que duraban esas caletas de semillas hasta 100 años, sin perder su eficiencia, la semilla. Un forraje verde que se le puede aplicar a los animales y hay otro que no, porque les hace daño para la salud. Por ejemplo, a los conejitos se les consigue buen alimento. Sí. Y las gallinas, pues, el maíz que es sí, el maíz orgánico que se cultiva aquí en la finca. Entonces es muy nutriente para los animales. Entonces hay una diferencia que se compra, digamos, en la plaza, que ya claro, ese alimento es lleno de químicos, que eso no les nutre bien para los animales. Es notable la tensión entre ciertos saberes empíricos, tradicionales, locales y aquellos conocimientos académicos científicos que de distinta manera se ponen en juego o se experimentan en combinación con los ancestrales. Lo importante es que de esta tensión se desprende la necesidad de interpelar e incluso integrar prácticas distintas, y de este modo alcanzar un conocimiento integral, vital, que supere las escisiones entre teoría y práctica, entre humano y naturaleza o entre saberes tradicionales y conocimientos científicos. Creo que esa era la forma como antiguamente los mayas hacían su amaranto, igual como lo hacen en México y artesanalmente. Aunque existen máquinas, se cogen y lo expanden rápidamente. En el común artesanal es en esta forma, con solo calor. El calor coge y lo expande. Ya queda listo para consumir. Pues al ser una cadena de proteínas, sí se necesita una cocción inicial, no se puede consumir como la consumí. Mi experiencia personal y a nivel intelectual tiene su base allí. Digamos que toda esa experiencia, cuando yo te digo lograr que un colectivo rompa todas las barreras a nivel sociales, que se hable de colectivización, de formación, de poner en práctica toda esa teoría en una realidad, para mí eso fue
comprobar, además porque yo aquí les confieso que cuando yo me monté en esa película, yo trabajaba día y noche en el mercado, yo estaba recién graduada de antropología de la universidad. Con los alimentos orgánicos más asociados como a lo artesanal o a lo ancestral, por ejemplo el maíz, el cardamomo, la cancharina, la hoja de coca, la misma papa criolla que estuve sembrando, el frijol, y todos estos como efectos cercanos como con el tema también de lo cundiboyacense, reivindicarlo cundiboyacense inicialmente, pero después con el tema de reivindicar lo campesino y lo indígena, con esos elementos, ¿no? Luego el tema de reivindicar el maíz como un alimento ancestral, como tradicional. Estaban trabajando unos invernaderos, y allá empezamos, y allá, mejor dicho, allá sí conocí de qué era la agricultura, ¿no? Yo empecé a empaparme. Yo estudié, licenciatura en biología. Pero pues mi idea de plantas es así de comer, no. Pero con la práctica se aprende más, ¿no? A veces, muchas veces es así, entonces ahí fue donde aprendí como a decir, no, esto es lechuga, esto se come, esto no, bueno, mil cosas. Me parece fundamental porque creo que una de las falencias es esta, la memoria. Y no, esto es un chiquitico. Si vemos el problema de la memoria es un problema del país. El país está como está porque no tenemos memoria. Y todos los problemas que estamos repitiendo y repitiendo es porque no conocemos nuestra historia. Al mercado le pasa lo mismo. Y entonces pienso que, y sobre todo las comprensiones, ese punto en el que yo digo, lo fundamental fue que una de las ganancias del proceso fue en ese momento en que los productores logramos comprensión y los intelectuales logramos llevar nuestro discurso a la práctica, en ese momento dijimos, no, esto es una maravilla, lo logramos. Estaba dictando un curso y entonces me voy a meter a esa vaina, no sé ni siquiera qué es, voy a entrar. Entré, hice el curso, aprendí todo, desde usar un asadón, desde reconocer las clases de suelo, todas las cosas básicas de agricultura ecológica. Pero sobre todo, digamos que hubo un despertar de la relación con la tierra. Pues ese uno se amontona, por ahí lleva un tiempo, por ahí de unos 4 meses, y se amontona y se le echa calecita. Y se le va dando botecito por ahí cada en cuando, por ahí cada unos 20 días, cada mes. Y de allá cuando está procesado se saca por ahí para las matas. Pues eso ya más o menos en el tiempo que se le da el bote al abono, entonces ya se calcula y ya como decir el abono que se estaba sacando, entonces eso ya se ve, se destapa y se ve que eso ya está pudriendo, ya está podriendo, entonces ya se revuelve y se saca. El tema de la permanencia sigue siendo una gran debilidad para nosotros los, no sé si puede llamarse neocampesino, que sería un concepto entre ese campesino tradicional, la gente que es un poco más académica, técnica, no sé qué, que tiene conocimientos. Por ejemplo, en el caso mío, digamos, lo confieso, no sé si como una ventaja o una desventaja, que yo he aprendido tanto algunas cosas y relaciones tradicionales como con lo familiar, aunque no soy netamente campesino, sí semi-rural y urbano, por los viajes que he hecho alrededor de Colombia y digamos, Sudamérica y el mundo. La idea de ellos, y ahí sí que no solamente mía, porque en ese caso, por ejemplo, mi tío Nicanor, él es ansioso de que, caramba, todo lo que de lo que él sabe o nosotros sabemos, pues que los jóvenes, las nuevas generaciones se apropien también de ello, aprendan de nosotros y que ese conocimiento no se muera con nosotros. Claro. Esa es la idea, por ejemplo, de mi tío, de mi papá, de mis ancestros. Y recientemente se tiene demandado el artículo 306 del Código Penal, que criminaliza y penaliza a las comunidades rurales por hacer uso
libre de sus semillas. Ajá. Eso está demandado desde finales del año pasado. Sí. En la corte pues los procesos no se demoran mucho tiempo, no tardan mucho tiempo, y esperamos que en el transcurso de este año pues la corte se pronuncie. Entonces ahorita pues se ha reavivado esa lucha por la tenencia y la de las semillas y todo. Inclusive eso está demandado ante la corte. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo es el que tiene nuestro apoderado. Sí. Y ahorita pues precisamente estamos recolectando firmas en todo el país para presionar, para que se deroguen esas leyes. No solo la 1518, sino también para tumbar el artículo 4 de la ley 1032 del 2006 y el decreto del ICA y todo eso. De todas formas son cuatro leyes que están atentando contra este legado tradicional que nuestros ancestros nos dejaron. Claro. Y que forma parte de hecho de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra tradición, mejor dicho, arrebatarnos las semillas es como arrebatarle el alma al campesino, al indígena, al negro. Las resistencias tienen que ver con la capacidad de los sujetos para desplegar su libertad y, consecuentemente, influir sobre la conducta de otros, permitiendo la afirmación de su singularidad. La resistencia supone que existe una multitud de prácticas con la potencia de crear nuevas formas de hacer y asumir las vidas cotidianas, prácticas que emergen como una serie abierta y cambiante de posibilidades, de acciones transformadoras que modifican lo establecido y conllevan la reconfiguración de la subjetividad. Pastor y Cristina fueron parte fundamental de los inicios del mercado orgánico. Pastor y Cristina, Pastor era un pedagogo, es un pedagogo, ya el señor debe tener sus 60 y algo de años. Él trabajaba en el proceso colectivo de la Vega Cauca, en el Cauca, al sur del Cauca, al sur del Popayán. Sí. Entonces allá en esa zona se caracterizaba por tener unos procesos de resistencia y un trabajo social muy de cerca, como algo como con los misioneros y la teología de la liberación, bla, bla, bla. Entonces Pastor estuvo cerca de ese proceso campesino y del proceso de la producción del café Cosurca. La experiencia de articulación con la gente del Cauca fue muy importante a nivel organizativo. Y a nivel político, porque ellos nos dieron muchas claridades a nivel político, y a nivel, digamos, de producción se estableció una red, yo, digamos, en ese tiempo me monté en el caballito de la defensa de la panela. Entonces, a través de la comercialización de la panela, era una manera de apoyar la resistencia que tenían los campesinos de la Vega Cauca y de desensibilizar a los consumidores de la problemática de los campesinos en general. Siempre hubo el temor a crecer, ¿sí? El temor a crecer era porque no queríamos formalizarnos, por un lado, pero no queríamos no solamente formalizarnos, sino legalizarnos.